Gracias por la invitación, gracias a ORT por generar este espacio. La intención es compartir pantalla en este momento y contarles brevemente lo que ha sido el proceso. Antes de comenzar con la situación actual y esta vuelta, este retorno al trabajo de forma paulatina, me gustaría hacer como un pequeño contexto de lo que era la situación en la que estábamos pre-COVID-19, lo que fue el anuncio de la crisis o la declaración de la pandemia, de la emergencia sanitaria en sí mismo, y bueno, cómo se han ido sucediendo los diferentes hechos y la situación en la que estamos al día de hoy. Mosca es una empresa que cuenta con más de 300 colaboradores distribuidos en 25 puntos de venta, principalmente concentrados en Montevideo, principalmente en el shopping. En cada uno de los shopping tenemos presencia, además de estar en el interior del país, Maldonado, Colonia, y bueno, prontamente en algún departamento más. Pero pre-COVID estábamos en esta situación. 300 personas empleadas, distribuidas en 25 puntos de ventas, y obviamente toda la parte de soporte operativo, de back office. Una empresa que se divide además en 4 unidades de negocio. La más importante y la más histórica son sus tiendas físicas, es el área de retail, en Mosca, en su formato tradicional, en su formato también de la papelaria, una propuesta un poco más joven dentro de la organización, pero que también tiene 5 puntos de ventas en este momento. La unidad de negocios B2B, donde se centralizan los negocios a otras empresas, nuestro canal mayorista, Mosca Office y Disma, y por último, nuestro canal más joven, que es Mosca UI, el canal digital, que también en este proceso ha recuperado o ha obtenido un nivel de importancia que previo a COVID no tenía. El 13 de marzo, que es como el día que quedó marcado a nivel organización de cómo se fueron sucediendo los hechos, en una conversación bastante informal y casual, intercambiábamos con algunos de las gerencias de la empresa sobre la proximidad de la pandemia, sobre lo que estaba sucediendo, y nos preguntábamos cuánto iba a demorar en llegar a Uruguay. Habíamos comenzado tímidamente a averiguar, bueno, qué disponibilidad teníamos de equipos para hacer trabajos remotos a nivel de back office, qué acciones se podían ir tomando a nivel de tiendas en el momento que finalmente sucediera el anuncio de coronavirus en Uruguay, y fue una conversación que quedó agendada para la semana próxima para darle un nivel más formal, involucrar también al resto de los liderazgos de la organización. Para sorpresa de todos, ese mismo viernes a última hora se declara el primer caso de coronavirus en Uruguay, así que ese fin de semana fue un fin de semana bastante intenso, donde trabajamos más que nada en mantenernos informados, en saber qué estaba pasando a nivel país, a nivel regional, y en poder comenzar a diseñar un plan de acción que se pondría en marcha al próximo lunes, en lo que fue la creación de nuestro comité de crisis. Un comité de crisis que antes no existía, que también teníamos conversaciones sobre la necesidad de tener un comité de crisis para situaciones de emergencia o de contingencia, y que así como otras tantas cosas, este proceso aceleró y precipitó la creación de este comité. Este comité comenzó a operar el lunes 15 de marzo y no se ha detenido, y dudo que se detenga por los próximos meses en su gestión, y establecimos 3 grandes pilares o 3 ejes para gestionar todas las decisiones que irían sucediéndose en las próximas semanas. Uno de esos pilares fue la seguridad de nuestros equipos, principalmente, y en consecuencia también de nuestros clientes. Ahí pensamos y trabajamos a partir de la identificación de personas de riesgo para poder tomar acciones particulares sobre esas personas, la difusión de todas las medidas de prevención y la información necesaria, los elementos de protección, etc. El cumplimiento de las recomendaciones sanitarias, estuvimos muy atentos a las recomendaciones que a nivel de gobierno y Ministerio de Salud Pública se iban informando, desde el aislamiento para las personas que estaban retornando de viajes del exterior, suspendimos los viajes que estaban previstos de ferias que teníamos próximamente en el mes de marzo, y instauramos lo más rápido que pudimos a nivel de back office el teletrabajo.
que bueno, fue un desafío también bastante importante en lo que significó reacomodar 60 personas que habitualmente iban todos los días a la oficina a trabajar, para que comenzaran a hacer las tareas desde sus casas. Por último, el siguiente pilar fue el cuidado de los activos de la compañía. Teníamos que ser muy conscientes de que cada una de las decisiones que tomáramos al inicio de esta crisis, y aún al día de hoy, implicaban una gran responsabilidad económica y una gran responsabilidad también en el cuidado de la marca, en cómo Mosca gestiona o gestionaba en ese momento lo que fue el anuncio de esta crisis. Obviamente también el cuidado del flujo de caja y de los ingresos económicos de la compañía. El miércoles 18 de marzo, o sea, apenas hacían 5 días que se había declarado la emergencia sanitaria, en un ambiente realmente muy vertiginoso, de mucha incertidumbre, de muchas preguntas que no teníamos respuesta, de mucha ansiedad de parte de las personas, estábamos tomando decisiones, y de las personas que estaban esperando una información, un plan de acción, y bueno, y en el medio no encontrar todas las respuestas, o no contar con toda la información que hubiésemos querido, obviamente, pero bueno, parte de lo que es en sí mismo la crisis. El martes teníamos un plan de acción, que el martes a la noche dejó de tener vigencia, porque se anunció allí la exhortación y el pedido del cierre de los shopping, y en consecuencia también de las grandes superficies y de las tiendas, que a pesar de no estar en el shopping, bueno, recomendaban no operar, y eso implicó al miércoles siguiente una decisión diferente a la que teníamos el martes, que como decía Ximena al principio, significó la bajada de cortina de todos los puntos de ventas de Mosca. Una decisión muy difícil también, que además de la responsabilidad del impacto de las personas directamente afectadas, en primer lugar, con la duda de si era la decisión correcta cerrar más allá del shopping el resto de los puntos de venta de la organización. Pero bueno, esa fue la definición que tomamos, estamos convencidos que fue la decisión correcta, además, y en el medio de eso surgieron diferentes emociones de parte de los equipos y de parte de quienes estábamos en la mesa más pequeña tomando estas decisiones. Parte de las personas de alguna forma aliviadas por el cierre del lugar de trabajo, que los hacía sentirse en un nivel de exposición hacia algo absolutamente desconocido. Otros quizás más angustiados o preocupados por entender que cerrar todas las tiendas significaba dejar de tener ingresos de dinero, dejar de mover la caja, y sobre todo la incertidumbre de por cuánto tiempo esta situación se iba a prolongar. En este proceso lo que valoramos como más importante y resultó fundamental tiene que ver con la comunicación, con la cercanía en la comunicación y con la transparencia a la hora de tomar las decisiones. Muchas veces fue necesario informar que no teníamos algo diferente para decir, pero también era necesario generar ese acercamiento, ese canal para contar el minuto a minuto de las decisiones que se iban tomando, en la medida que teníamos las definiciones ya consensuadas. Parte de este proceso, que significó el envío a seguro de desempleo de más de 200 personas vinculadas al área de operaciones, tuvo en una segunda etapa, obviamente, el seguro de desempleo de personas vinculadas a la parte de soporte, pero sí definimos mantener en actividad durante todo este proceso de crisis a nuestros líderes de tiendas, a nuestros jefes. Nos pareció fundamental el cuidado de estos líderes, que iban a ser los responsables de poner un poco el cuerpo también en esta vuelta al trabajo. Los necesitábamos cerca, los necesitábamos comprometidos, informados, y allí realizamos un reacomodo, por decirlo de alguna forma, de esas personas para mantenerlas en actividad mientras que sus lugares de trabajo estaban cerrados. Todo este proceso, como decía al principio, significó reubicar, reposicionar a nuestro canal digital, a nuestro e-commerce, un canal que creció por 8 en las primeras semanas de cierre de tiendas, y fue allí donde los jefes de tiendas también
pudieron aportar y pudieron mantenerse conectados en la operación, a pesar de que no eran tareas que habitualmente estaban dentro de sus responsabilidades. Hoy, a 3 meses de la crisis sanitaria y a algunas semanas de la principal reapertura de las tiendas, que fue todo lo que implica el shopping, además con la expectativa o con la gran pregunta de cómo va a comportarse los clientes en la dinámica del shopping en sí mismo, en las visitas, en la forma de hacer sus compras. Estamos con todos los puntos de venta operativos nuevamente, un proceso que inició algo antes de la apertura del shopping en sí mismo, en etapas, de forma gradual, algo que nos permitió ir aprendiendo, conociendo de qué se trataba atender al cliente, operar una tienda en esta nueva normalidad que comenzábamos a construir. Fue un proceso paulatino, fue un proceso de mucho intercambio y conversación con los equipos que nos permitieron hacer ajustes a la hora de hacer una siguiente etapa de apertura. En lo que tiene que ver en sí mismo con la gestión de personas en este proceso, para nosotros fue muy importante la conversación con aquellas personas que estaban retornando a sus puestos de trabajo, que obviamente no volvieron todos ni todos juntos a las sucursales que se iban abriendo, de entender realmente si estaban en condiciones, ya sea por la organización de la vida en general, de poder asumir nuevamente la responsabilidad de todos los días ir a trabajar a una tienda en un nuevo contexto, que implicaba un mayor esfuerzo, porque aprender a respirar con máscaras, con tapabocas, y además poder ofrecer un servicio de calidad a un cliente fue un gran desafío. No todas las personas estaban con posibilidades de retornar a sus trabajos, porque muchas y muchos tienen hijos a cargo, pequeños, en edad escolar, las clases no habían comenzado aún, hay un tema de cuidados, otros están a cargo de cuidados de personas que son población de riesgo, y salir y retomar las actividades significaba cierto nivel de incertidumbre o de miedo de poder contagiar a alguien más. Así que fue bien importante ese proceso de comunicación para definir quiénes y cómo retornaban las actividades en primer lugar. Y por otra parte también fue y sigue siendo muy importante la comunicación que mantenemos con las personas que aún están esperando para retornar las actividades. Aún tenemos una gran parte del equipo en condiciones de seguro de desempleo por esta suspensión de actividades, que obviamente hay un gran nivel de expectativa y ansiedad por saber cuándo vuelven también ellos a la actividad. Y bueno, esta nueva normalidad o esta etapa en la que estamos transitando, aún la estamos conociendo. Nos intentamos como grabar todos de que el día después del COVID-19 no existe, no va a existir, es un proceso de construcción, que no somos ni vamos a volver a ser la misma empresa que cerró sus puertas el 18 de marzo, la necesidad de pensar de cómo hacemos las cosas, la necesidad también de ser conscientes de que esto implicó suspender nuestras iniciativas estratégicas y nuestros proyectos estratégicos que estaban planteados para este 2020, que el desafío es entonces que a pesar de esto nuestro equipo mantenga su nivel de compromiso y su nivel de responsabilidad, que podamos construir una visión de futuro en este camino, y que esa visión de futuro nos permita identificar también qué tipo de cosas estamos haciendo hoy, que son esenciales, que son las que vamos a necesitar en un mañana, qué tipo de cosas debemos hacer mejor, y cuáles son aquellas cosas realmente que son esenciales y cuáles son complementarias. Qué cosas complementarias podemos dejar de hacer para recuperar el tiempo y para hacer cosas nuevas, para tener tiempo para planificar nuevos proyectos, para reinventarnos en los aspectos que sea necesario, con una mirada hacia el futuro. Un futuro que sigue siendo incierto, que sigue siendo, bueno, con un gran signo de interrogación en el mediano plazo, pero tenemos que comenzar a visualizar también. No olvidarnos en este proceso que hemos aprendido cosas nuevas, todos a nivel de la organización, más allá del rol que le tocó ocupar en este proceso, ha aprendido cosas nuevas,
No olvidarnos que nuestros propios clientes también han aprendido cosas nuevas, personas que quizás por primera vez en este proceso hicieron una compra por internet, pagaron una cuenta a través de una aplicación digital. Son capacidades que los clientes también incorporaron, y que tenemos que visualizarlo para poder identificar posibilidades de acelerar nuestra cadena de valor, que tomar decisiones con escasa información genera incertidumbre, que es importante ayudarnos entre nosotros, entre las personas que estamos tomando esas decisiones, para también bueno, poner sobre la mesa los sentimientos o cómo estamos viviendo esto. No solo estaba la preocupación, no solo está la preocupación de las decisiones que tomamos y de las responsabilidades que tenemos en nuestros trabajos, sino también está la preocupación a nivel de los hogares de cada una de las personas, de las familias, de la administración del tiempo con los hijos. Realmente eran muchas preguntas en muy corto tiempo y con pocas respuestas. Entonces la ayuda entre el equipo de dirección fue muy importante y la contención también desde ese lugar. Y bueno, insistir en que esto todavía no ha terminado, que aún hay personas que están esperando poder reincorporarse al trabajo, que somos responsables por esas personas a la hora de tomar nuestras decisiones, y que es un proceso de construcción en el cual tenemos que involucrar a los equipos que están de cara al cliente, que están en el campo de batalla, y ahí bueno, hemos un poco implementado este ejercicio de al cierre de cada semana poder generar reuniones de retrospectiva para entender qué podemos hacer diferente y qué tenemos que seguir haciendo de esta forma. Así que por ahí, principalmente, lo que ha sido hasta ahora el proceso de gestión de crisis y de vuelta al trabajo en Mosca y en sus tiendas, y al final, con gusto, con el resto de las compañeras responderemos las preguntas si es que surgen. ¿Sí? Quería compartir un poco cómo fue para nosotros desde el shopping, donde la operación fue cero, la experiencia de la pandemia. Para contextualizar un poco cómo arrancamos todo este proceso, les cuento que nosotros en febrero de este año asumimos con un nuevo gerente general, es decir, que todo lo que fue el contexto de COVID nos encuentra con un gerente general nuevo que tiene un condimento particular porque es extranjero, entonces nada de lo que normalmente podría ser fácil fue como un poco más complejo porque había que explicar desde cero legislaciones y demás. Así que bueno, eso es como para contextualizar qué pasaba en febrero en nuestra empresa. Tal como comentó Leticia, el 18 de marzo el gobierno decretó el cierre total de los centros comerciales, lo que implicaba para nosotros cerrar toda la operación, porque no hay un e-commerce que podamos desarrollar, sino que se tuvieron que cerrar las puertas. Lo único que permaneció abierto fue la farmacia y el supermercado, que era lo que estaba permitido por el gobierno mantener abierto. Entonces, a partir desde ese 18 de marzo, que creo que va a quedar recordado por muchos de nosotros, es que tuvimos que empezar a tomar decisiones que, como dijo Leticia, algunas no eran tan agradables de hacer, porque bueno, no dejan de ser nuestros propios compañeros. Así que bueno, en primera instancia, la primera decisión que se tomó fue trabajar desde la casa, es decir, todas las personas que podían hacerlo, comenzar con el trabajo home office. Y en segunda instancia, aquellas personas que no lo podían hacer por la naturaleza de su trabajo, lamentablemente tuvimos que enviarlos al seguro de desempleo, aproximadamente lo que implicó el 65% de la dotación. En el shopping trabajan 80 personas, de las cuales el 65% tuvimos que enviarlos al seguro de desempleo, por el contexto en el cual nos encontrábamos. Pasaron 3 meses y finalmente el 9 de junio tuvimos la buena noticia de poder reabrir nuevamente las puertas con muchas expectativas y también con mucha incertidumbre, pero bueno, básicamente hoy estamos abiertos, estamos funcionando, y les voy a contar un poco cómo fue todo ese proceso de aprendizaje y de desafíos que tuvimos que afrontar durante estos 3 meses.
Los principales desafíos que nos tuvimos que enfrentar en los 3 meses que estuvimos en cuarentena, si bien seguimos en una cuarentena más flexibilizada, por lo pronto nosotros hemos podido volver a hacer nuestras actividades. El primer gran desafío tiene que ver con manejar el home office, algo que parece simple para otras organizaciones, pero para nosotros no lo es, porque no tenemos esta posibilidad. En el pasado no trabajábamos desde nuestras casas. Entonces, desde cosas simples como tenemos acceso a una red Wi-Fi, tenemos computadoras para que los trabajadores puedan hacer su tarea en casa, cosas tan simples como esa, desde cómo organizamos el trabajo. Entonces, en tiempo récord hicimos un instructivo que se llamaba Cómo trabajar desde casa, donde le poníamos aspectos desde cómo conectarte a una VPN para poder acceder a tu información, hasta el uso de redes colaborativas. Nosotros a nivel gerencial utilizábamos la plataforma Teams, que esta fue como una gran posibilidad de expandirla al resto de la empresa, donde cada uno de los equipos empezó a trabajar desde ese lugar. No sé si conocen Teams, pero te permite hacer videollamadas, compartir documentos. Entonces brindamos esa herramienta como una forma de organizar el trabajo. Después también algo que parecía simple era decir, bueno, uno como jefe, ¿cómo hace para organizar el trabajo cotidiano de sus gentes, saber qué hace primero, qué hace después? Bueno, todas situaciones que parecían simples en un mundo normal se volvían un poco más complejas, principalmente los primeros 15 días, donde todo era entender esta nueva forma de trabajar. En segundo lugar, había una dotación mínima que estaba trabajando físicamente todavía en el shopping, porque si bien el shopping cerró las puertas, hay cosas mínimas que nosotros teníamos que garantizar, que tenían que ver con la seguridad, con el mantenimiento del edificio. Entonces había un porcentaje muy bajo, eran aproximadamente un 12% de la dotación que estaba trabajando todavía físicamente en el shopping, y que también le teníamos que prestar atención porque estaban expuestos, solos, sin poder organizar su función. Entonces lo que hicimos fue, primero asegurarnos de que se sientan seguros en su espacio de trabajo, entregarles los elementos de protección, el tapabocas, que tengan alcohol, que tengan todo lo que necesitan, explicarles cómo hacer higiene cuando llegan desde la calle, cómo manejarse dentro de las instalaciones para evitar justamente que se contagien. Es decir, en ese momento, que era muy reciente todo, hoy 3 meses después podemos decir que la situación se manejó bastante bien porque no hubo un gran número de infectados versus otros países de Latinoamérica, pero en ese entonces lo único que sabíamos es que en Europa estaba haciendo estragos esta crisis, y que las personas tenían mucho miedo de ir a trabajar porque se sentían expuestas. Entonces nosotros teníamos que asegurarnos que estuvieran tranquilos de que estábamos haciendo todo lo posible para que están trabajando en un lugar seguro. Después acompañarlos de simple cosas como si tienen todos los elementos, si están bien. Durante los primeros 15 días, el gerente de operaciones no pudo ir a la tienda, al shopping, perdón, a acompañarlos porque estaba de cuarentena, había estado en contacto con una persona infectada, así que todo era remoto, lo que se complejizaba aún más. Pero bueno, por suerte pudieron organizarse y pudieron sacar adelante la situación. El tercer gran desafío de esta cuarentena para nosotros fue reorganizar las prioridades y asegurar las oportunidades de la empresa. Es decir, nosotros teníamos que asegurar que la empresa tiene que seguir funcionando. No sabíamos qué iba a pasar, ni por cuánto tiempo el shopping iba a estar cerrado, entonces teníamos que ser muy inteligentes en las decisiones que tomamos para saber cómo íbamos a ser sustentables en el futuro. Después, a partir de abril, no sé si todos saben, pero a partir de abril y durante todos los meses que el shopping estuvo cerrado, nosotros no le cobramos alquileres a los locatarios. Entonces, durante 3 meses la empresa no recibió ningún tipo de ingreso, lo cual nosotros teníamos que ser muy inteligentes en cómo administrar la caja para poder continuar y siendo sustentables en los meses que no sabíamos cuántos iban a ser. Bueno, para esto nos valimos del uso de múltiples plataformas de reuniones con los diferentes equipos en cada una de las áreas y con el equipo de gerencial, en donde estábamos
todas las semanas manteniendo reuniones para planificar cómo íbamos a avanzar, para pensar en la reapertura. Los 2 meses que estuvimos trabajando desde nuestra casa nos dedicamos únicamente a pensar en la reapertura. Obviamente que también había procesos que estaban en curso y que los teníamos que continuar, pero la prioridad estaba puesta justamente en volver a abrir las puertas. Entonces hicimos varias reuniones a través del uso de estas plataformas que al comienzo no fueron tan fáciles, porque hacíamos reuniones una vez al mes con todas las personas que estaban trabajando, que eran aproximadamente 35, y reuniones con cada uno de los equipos. La primera vez que hicimos una, nos dimos cuenta de que había muchísimos problemas para entender cómo manejar Zoom, por ejemplo. Entonces, como un gran aprendizaje fue que para la próxima reunión diseñamos un manual de uso, se lo repartimos a cada uno de los colaboradores para que sea más fácil poder conectarse. Desde esas pequeñas cosas que parecen simples, o que uno cree que cualquiera puede hacer un clic y entender cómo funciona Zoom, no era así, entonces tuvimos que hacer este tipo de herramientas para que todas las personas pudieran aprender rápidamente cómo conectarse. Y por último, y el desafío más grande fue planificar la reapertura. Ya después les voy a contar un poco más en detalle cómo fue esa reapertura, pero que fue un trabajo enorme donde tuvieron que participar todas las áreas, y fue un trabajo realmente en equipo que, si no hubiese sido de esa manera, hubiese sido poco factible que la apertura haya sido tan exitosa. Por lo menos para nosotros fue una experiencia muy positiva de trabajo en equipo. Como les comentaba antes, el gran desafío fue la reapertura, y qué es lo que teníamos que hacer, por lo menos desde Recursos Humanos, para que eso suceda. Entonces, para esto nos planteamos 3 ejes de trabajo. El primero tenía que ver, obviamente, con la seguridad y la salud, porque, como decía Leticia antes, hay personas que todavía no se sentían seguras de poder salir de su casa, o tenían personas de riesgo a su cuidado, entonces nosotros teníamos que asegurarnos de que todos volvieran a trabajar y que estuvieran seguros en el lugar de trabajo. Para esto, básicamente, acá aparecieron 2 grandes palabras que por lo menos para nosotros son fundamentales, que son el aforo y los protocolos. 2 palabras que se hicieron carne en la organización y que ya forman parte de la cultura, porque hablamos todo el tiempo de eso. Al punto tal que tenemos una aplicación, cada uno de los líderes, en nuestro celular, para medir el aforo, y todo el tiempo estamos haciendo el seguimiento para ver cuánta gente hay, cuánta gente entra, ya se vuelve casi adictivo esta aplicación del aforo. Pero bueno, básicamente para asegurar esto, lo primero que hicimos fue entender cuántas personas íbamos a necesitar para operar, quiénes son las personas que estaban preparadas para volver. Es decir, tomamos algunos criterios, algunos de ellos tenían que ver con personas que estén sanas, que no tengan ningún tipo de patología, o que sean del grupo de riesgo. Pusimos la mirada en aquellas personas que vivían cerca del shopping para que puedan trasladarse de manera caminando o en bicicleta y no tuvieran que tomar transporte público, o aquellas personas que tienen movilidad propia. Entonces, eso fue como uno de los criterios que utilizamos para repensar en las personas que volverían en una primera instancia al trabajo. Entonces, pues, ¿cuántas personas vamos a necesitar mínimamente en cada área para poder operar con responsabilidad? Había áreas que eran más críticas que otras, por ejemplo, el área de limpieza para nosotros en esta instancia era fundamental. Entonces, un montón de puntos que empezamos a revisar para entender quiénes son los que tenían que volver. Y en segundo lugar, era el establecimiento de protocolos. Nosotros teníamos el protocolo definido por el gobierno, y tomamos ese como base para generar nuestro propio protocolo para colaboradores. Ese protocolo hablaba desde qué tenés que hacer cuando salís de tu casa, cómo tenés que comportarte, cosas que tenés que hacer cuando llegás al shopping, qué tenés que hacer cuando llegas a tu puesto de trabajo, algunas recomendaciones relacionadas a la permanencia y al regreso a casa. Y principalmente hacíamos mucho hincapié también en hacer estos hábitos como una práctica
generalizadas, es decir, que todos estos cuidados que teníamos podíamos trabajar, también los tuvieras en tu vida, porque son personas que van a estar en contacto con muchos clientes y que nosotros necesitábamos que también, si van a hacer reuniones familiares o demás, también tuvieran esos cuidados, porque el virus todavía seguía latente. Entonces, en segundo lugar, el segundo eje que manejamos es el trabajar bajo nuevas demandas. ¿Qué significa esto? Significa que armamos en primera instancia un plan de transición, es decir, que las personas que trabajan en las oficinas no fueron todas a las oficinas a trabajar, sino que armamos un plan donde pusimos, de acuerdo a la cantidad de metros que tienen que tener de distancia entre escritorio y escritorio, decir, bueno, de esta área, por el espacio físico, van a venir tal día tales personas, otro día vendrán otras, entonces fuimos armando de manera gradual y progresiva cómo iban a ir trabajando las personas para que no vengan todas. Hay algunas personas que sí o sí tenían que venir porque era muy difícil su trabajo si no estaban presentes, pero las que podían seguir trabajando desde su casa tratamos de mantener eso. Después, por otro lado, hay una realidad no menor. ¿Cuál era el costo de este retorno? Porque nos encantaría poder reincorporar a todas las personas, pero nosotros tenemos que ver cómo van a ser nuestros ingresos para poder asegurar que podemos disponibilizar de ingresos para poder afrontar todas las responsabilidades. Entonces, analizar los costos de ese retorno, desde el costo salarial hasta el costo de todos los elementos y los insumos necesarios para poder trabajar. Y por último, cuando armamos este plan de transición, intentamos en la medida de lo posible tener en cuenta las necesidades de los colaboradores. Como dijo Leticia, todavía las clases no habían comenzado y había muchas madres o padres que tenían que organizarse con sus hijos, entonces nosotros le damos la prioridad y decimos, armen ustedes sus propios horarios, nosotros tenemos que asegurar cierta atención en las instalaciones, armen ustedes los horarios y pudimos entre todos construir los horarios y las formas de trabajo teniendo en cuenta las necesidades de cada una de las personas. Y por último, pero que es fundamental en estas etapas de crisis, es mantener una buena comunicación. El día en que el gobierno nos comunica que íbamos a abrir nuevamente las puertas, para nosotros fue un jueves. Ese jueves nos tomamos el trabajo, ya teníamos de antemano todas las personas que iban a volver y aquellas que todavía no lo iban a hacer en esta primera etapa, nos tomamos el trabajo junto con los líderes de llamar a las personas para comunicarles que iban a volver o que no iban a volver, y explicarles y transmitirles tranquilidad de que en esta primera etapa no podíamos reincorporar a todos. En esa oportunidad también aprovechamos para comentarles que le íbamos a estar enviando a sus domicilios canastas de alimento y de productos de limpieza, como para que tengan también un acompañamiento, el hecho, por lo menos no vuelven, pero por lo menos tratamos de acompañarte desde otro lugar, y tratar siempre de estar cerca de las personas para que se sientan contenidas en este contexto de tanta incertidumbre. Otro gran desafío para nosotros fue hacer que estos protocolos de sanidad se cumplan. O sea, no es fácil, como decía Leticia, trabajar con un tapabocas, ponerte una máscara de acetato, hablar con la gente, tratar de ser simpática y sobrevivir 8 horas con esa máscara, y eso era sumamente complicado. Entonces, era bastante cultura de un comportamiento sanitario. Nosotros necesitábamos que ellos se cuiden en primera instancia, que cumplan con estos elementos de protección, que mantengan las distancias, y bueno, uno hacía recorridas y a veces tenía que estar recordándoles, ponete el tapaboca, no te no hagas esto, colócate lo otro. Realmente sigue siendo hoy un desafío porque al día de hoy seguimos viendo que hay cierta resistencia a algunas cosas, aunque estés solo en la oficina tenés que tener el tapaboca. Otro elemento que no es menor en nuestro caso, en el protocolo definido por el gobierno, se planteaba que la empresa tenía que lavarle los uniformes a las personas todos los días. Bueno, eso también es un desafío, porque
decirle, por favor, cuando termines tu jornada de trabajo, deja tu uniforme acá, al día siguiente lo vas a tener limpio. Todas esas cosas que parecen simples se hacen complejas porque a la gente le cuesta adaptarse a esta nueva normalidad. Entonces hoy estamos en esto de decir, bueno, sigamos por este camino. Algo que quería compartir que para nosotros fue bastante significativo es la importancia que tiene el cumplimiento de los protocolos, primero por la propia seguridad del colaborador, y después también por la seguridad de los clientes, y después también por el compromiso asumido con el gobierno de decir, nosotros vamos a cumplir con lo que ustedes nos están pidiendo. El shopping abrió las puertas el 9 de junio a las 12 horas. A las 13 horas estaba el Ministerio de Trabajo haciendo la inspección. Entonces, mira la importancia que tiene poder cumplir con todo esto, y nosotros sabíamos que eso iba a pasar. La cantidad de medios de comunicación que había esa mañana en el shopping era increíble, y todos estábamos muy expuestos a que todo saliera bien, porque fue muy discutido la apertura de los centros comerciales, y tenía que salir de la mejor manera posible. A los 3 días de abierto el shopping, llegó la inspección de FUESIS. Entonces, a lo que voy es que la importancia que tiene de hacer las cosas y hacerlas bien es fundamental, porque más allá de que hay este tipo de inspecciones, la primera inspección, que es la que más nos interesa, es la propia, para mantener seguros a la gente y a los clientes que nos visitan. Entonces, esto para nosotros fue como muy significativo, el hecho de que tuviéramos tan rápidamente inspecciones. Fue un gran aprendizaje para nosotros porque no es algo que pensábamos que iba a suceder tan rápido. Y estoy segura que van a seguir viniendo nuevas inspecciones, así que tratamos de seguir construyendo esta cultura del comportamiento sanitario, porque la gente se relaja, y lo vemos con los clientes. Estamos caminando por eso y vemos con los clientes que se sacan del tapaboca, están en un lugar y se lo sacan. Entonces la gente ya empieza a sentir que ya todo pasó, pero en realidad tenemos que ser cautos, porque por lo menos acá en Uruguay todavía hay el virus dando vuelta y sobre todo está haciendo algunos reflotes en algunas zonas. Entonces tenemos que seguir con los cuidados necesarios. Bueno, en líneas generales, esto fue el gran desafío que tuvimos para volver al trabajo. Así contaba en un slide, suena simple, pero nos llevó 2 meses organizar todo esto, asegurar que todo estuviera en forma y en regla para que las personas que trabajan con nosotros se incorporen nuevamente, y bueno, y las personas que nos visitan también. De todos estos meses, de marzo a la fecha, hemos aprendido muchísimas cosas que nos ha dejado esta pandemia. Muchas de ellas las hemos aprendido desde el error, la verdad es, y para ser sincera tiene que ver con eso. Básicamente los he dividido en 3 grandes aprendizajes. El primero tiene que ver con la empresa, es decir, ¿qué aprendimos como empresa en todo este proceso? Sin duda aprendimos que rápidamente tenemos que repensar la estrategia y los objetivos que teníamos definidos. Como les comenté al comienzo, en febrero nos encontramos con un gerente general nuevo, nos habíamos sentado con él 2 veces, y empezamos a construir el plan estratégico para ese año, y a la semana siguiente nos veíamos solamente a través de una cámara, y pasamos del plan de estrategia al plan de crisis, sin ningún tipo de aviso. Entonces ese repensar rápidamente todo fue lo que hizo la gran diferencia de poder adaptarse rápidamente a una nueva realidad. Entonces, la clave era reinventarse, decir, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para poder trabajar en un nuevo contexto? ¿Cómo hacemos para dar respuesta a nuestros colaboradores, para dar respuesta a nuestros locatarios, que también tienen contextos de incertidumbre, y para mantener seguras a todas las personas que trabajan físicamente ahí? Así que bueno, el gran aprendizaje fue reinventarse para poder salir adelante, para poder construir y ser sustentables y sostenibles, porque el negocio tenía que continuar, buscar la manera de seguir adelante con los proyectos que estábamos llevando, que estábamos implementando, buscar la forma de que las cosas pasaran. Con mucha creatividad y con mucha voluntad por parte de todos, se pudieron lograr estas cosas. Con respecto a los líderes, creo que fuimos los que más tuvimos que transformar nuestra realidad.
transformar la forma en que estábamos trabajando, es decir, pasar de reuniones de 2 horas presenciales a reuniones muchísimo más efectivas a través de una plataforma. Entonces darnos cuenta que podemos trabajar de otra manera. ¿Cómo hacíamos para tomar decisiones en contextos de muchas incertidumbres, tomar decisiones que a veces no eran felices, cuando teníamos que sentarnos con una lista y decir, bueno, ¿qué personas necesitamos que sigan? ¿Qué personas vamos a tener que mandar al seguro de desempleo porque no tenemos otras alternativas? ¿Quiénes van a volver? ¿Quiénes no? Todas esas decisiones que a veces no son agradables de tomar, teníamos que sentarnos a conversar sobre eso, y después tomar decisiones en contextos que no sabemos cuánto tiempo íbamos a estar cerrados, si 1 mes, 2 meses, 3 meses, era todo muy incierto y no estaba muy claro cómo iba a finalizar. Bueno, de hecho todavía no finaliza. Otro gran aprendizaje para los líderes es cómo cuidamos a nuestros equipos. Realmente le preguntábamos cómo se sentían, cómo estaban, entendíamos las realidades por las que estaban pasando, porque uno acá tenía que desarrollar muchísimas actividades en simultáneo, y había mucha incertidumbre también por parte de los colaboradores. Entonces, ¿cómo estábamos acompañando desde la emoción para que las personas puedan sentirse contenidas? Y después, como en toda crisis, siempre surgen líderes emergentes, es decir, personas o colaboradores que sin ser líderes se hicieron cargo de procesos, se hicieron cargo de sacar adelante una tarea que se le había encomendado y lo hicieron con mucho éxito, o cómo iban contagiando actitudes positivas o ganas de seguir trabajando a otras personas. Esos líderes que quizás en una realidad normal de trabajo no hubiesen aparecido, en esta crisis pudimos ver que por suerte surgieron y existen, y hoy los tenemos en cuenta para el día de mañana, para cuando haya posiciones, decir, bueno, estas personas la verdad que tienen la capacidad, las ganas y saben cómo hacerlo. Así que eso fue para nosotros como algo muy positivo, porque aparecen estos liderazgos que para mí son como muy importantes. Y por último, lo que tiene que ver con los colaboradores, como había dicho Leticia anteriormente, sin duda ninguno de nosotros, ya sea los que continuamos trabajando o los que no, vamos a ser los mismos de los que éramos antes, porque hemos tenido que en tiempo récord desarrollar nuevas habilidades, trabajar en múltiples roles a la vez. Hablo desde mi lugar, por ejemplo, que así estabas hablando por teléfono con tu jefe y tenías que estar conectando el Zoom para que tu hija haga la clase. Entonces, los roles empezaban a mezclar, no estaba tan definido el trabajo con tu vida personal. Todo eso que en una cuestión normal parece ordenada, acá se mezclaba todo y era bastante complicado hacer muchas cosas a la vez, pero lo pudimos hacer y aprendimos a hacerlo. Después también personas que tomaron y asumieron otras responsabilidades, porque éramos menos, teníamos que hacer tareas que habitualmente no hacíamos, aprendimos cosas nuevas, aprendimos a trabajar de manera diferente. Y sin duda hay 3 grandes cosas que nos hicieron cambiar en este contexto y que nos han hecho desarrollar nuevas habilidades, y tienen que ver con nuestra capacidad de ser resilientes, la capacidad de adaptarse y el compromiso. Ya sea que estuviste trabajando o que estuviste en tu casa, fueron 3 cosas que para mí fueron fundamentales y como fueron los grandes aprendizajes. Adaptarnos rápidamente, tratar de reinventarse y salir adelante. Y por ejemplo, con respecto al compromiso, algo que me llamó mucho la atención, es cómo a cada uno ve y sale a flote todas aquellas personas que se dieron cuenta que lo que estaban haciendo no era lo que querían hacer. Y aunque parezca raro, tuvimos personas que renunciaron en la cuarentena porque se dieron cuenta que lo que realmente querían era estar en su casa con sus hijos, o tuvieron el tiempo para desarrollar un proyecto personal, lo pudieron hacer y les fue bien, y ahora quieren dedicarse a eso. Entonces, esto también fue como un descubrir para las personas que estuvieron en su casa, y ver desde qué lugar querían seguir continuando en la empresa. Y muchas personas decidieron seguir trabajando sobre sus propias
sus propios proyectos. Y por otro lado también, el compromiso de las personas. Acá es cuando uno sale a flote, cuáles son las personas que realmente están dispuestas a dar un plus, a dar lo mejor de sí, y cuáles otras no, que es sumamente válido, pero también nos ayuda a entender cuál es un poco la cultura de trabajo que tenemos en la organización y repensar algunas cosas para el futuro. Así que bueno, sin duda, todos estos puntos para nosotros fueron grandes aprendizajes y que ahora, apenas podamos, vamos a comenzar a repensar en la nueva estrategia y los objetivos para lo que queda del año. Y bueno, sin duda estos elementos van a estar representados en esa estrategia y en ese objetivo, porque es lo que aprendimos durante estos 3 meses. Así que bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes con respecto a la experiencia nuestra de reapertura de un centro comercial. Cualquier cosa después, en el espacio de preguntas, si tienen dudas, con gusto las contesto. Muchísimas gracias. En principio, bueno, muchas gracias por invitarme a compartir, bueno, la experiencia en una situación particular como esta, que nos movilizó a todos, y bueno, es un desafío también reducir toda la vivencia en este tiempo en 15 minutos, y en pocas slides, como decían mis compañeras, es como bastante desafiante también porque fue una especie de tsunami lo que sucedió, así lo vivimos en la organización, ¿no? En esta organización que bueno, es 4 ACES, manejamos 2 marcas de indumentaria. En el momento en que se decide el cierre de las sucursales de shopping, bueno, la empresa toma la decisión de cerrar todas sus tiendas, si bien no teníamos la obligación de hacerlo, también se tomó con un compromiso social, y el cierre fue total de la operativa. En la organización, bueno, para contextualizarlo, veníamos de una etapa de transición. Es una empresa que tiene más de 60 años en el mercado, muy instalada, apuntada a un determinado público, al público masculino, y en el año pasado, a finales del año pasado, se tomó la decisión de bueno, abarcar el mercado de la mujer, cosa que implicó para la empresa, bueno, también una inversión grande, un desafío importante, y estábamos apenas empezando con este desafío cuando sucede toda esta situación. Entonces la empresa ya estaba en una situación de competencia, con marcas importantes, internacionales, bastante fuertes, y tratando de competir en un mercado como ese. Al momento, bueno, en marzo, cuando sucede todo esto y se decide cerrar todas las tiendas, la nómina era de 350 personas, y en el momento actual, bueno, estamos activos 295 aproximadamente, trabajando. Pero bueno, cuando sucede el cierre, la etapa de cierre, pues, se cierran las 45 tiendas. Nosotros tenemos aparte la particularidad de que tenemos una distribución bastante grande en el país, tenemos la mitad de las tiendas en Montevideo, y el resto están en el interior, con 1 o 2 locales por departamento. Tenemos presencia en 16 departamentos, o sea, hay una gran distribución, se cerraron todas las tiendas, y en el local central, depósito y las oficinas centrales, donde están el resto de las áreas, quedamos trabajando un grupo de personas muy reducido. Gerentes de área, personal de seguridad, mantenimiento, y de algunas áreas muy poquitas personas, ¿no? Porque bueno, también nuestra comunicación con China se mantenía, son nuestros proveedores, con toda la situación que se vivía en China también fue bastante caótico mantener contacto con ellos, y seguir en la operativa. Más de 250 personas aproximadamente son las que están en tiendas, así que al cerrar el 100% fueron enviados al seguro de paro.
Y ahí, en ese punto de quiebre, que fue el 18 de marzo, para todas las tiendas empezaron como, o traté de resumirlo en 3 grandes retos o desafíos para nosotros, que fue, en principio, la comunicación y la contención. En esto que decíamos, no es nada fácil, la comunicación era el envío al seguro de casi todo el personal, así que había que buscar la manera de estar conectados y comunicados permanentemente, y se buscó y se focalizó apuntar a eso, a aumentar la frecuencia en la comunicación, a utilizar nuevas vías que antes no utilizábamos, y a ser fuente de información y asesoramiento en cada caso. Actuar como nexo entre los trabajadores y el prestador del subsidio. Se daban muchas situaciones en las que algunas personas podían acceder, otras accedían más tarde, el BPS se veía desbordado, muchas oportunidades, pero a nosotros nos parecía fundamental darle la seguridad a todos, buscando información, siendo nexo, tratando de darles tranquilidad en este momento que para ellos, y para la situación de su entorno familiar y su entorno social era bastante preocupante, ¿no? Lo que intentamos en esta etapa es funcionar como un sostén, había mucha incertidumbre, había que superar la contingencia diaria y la posibilidad de un despido, ¿no? Eso se manejaba en la cabeza de cada uno, si bien nosotros no teníamos al inicio mucha claridad bueno, cuáles iban a ser las acciones futuras. Marcaba la incertidumbre, así que otro de los retos fue el trabajo de equipo, de manera remota, en muchas oportunidades, con todas las dificultades que plantearon mis compañeras ya con respecto a, bueno, el trabajo remoto, la adaptación. En esta empresa además hay como una cultura de lo presencial, y generaciones de personas grandes que de repente no manejan la tecnología, como personas más jóvenes que están más acostumbrados, entonces era todo un desafío adaptarse a eso, y romper con esa necesidad de la presencia, trabajar de otra manera. En esta etapa el reto era trabajar los gerentes de área sobre todo, y con el personal de legales, con el área de finanzas, comercial, desde todos los lugares, integrar los conocimientos de cada área y trabajar para ver cómo sorteábamos esta situación y en dónde estábamos parados, ¿no? Apelar también a la creatividad, a la innovación. Lo primero que pensábamos es, bueno, nosotros no comercializamos productos de primera necesidad. Además, la gente no sabemos cuánto tiempo va a estar aislada, por lo tanto, indumentaria, moda, es un rubro que va a estar súper golpeado, y no sabíamos cómo iba a ser el comportamiento del comprador, ¿no? Si bien, a medida que fueron pasando los días, fuimos viendo que la tienda online se despegó, y que funcionó muy bien, teníamos la incertidumbre de cómo íbamos a reinventar el negocio en caso de tener que hacerlo, y cuánto podía llegar a durar esto, ¿no? Así que el reto número 3 fue la planificación y la anticipación de escenarios posibles. Nos planteamos distintos escenarios, pusimos mucho foco en un funcionamiento sostenible, tratar de ver justamente, bueno, no hay ingresos, la empresa, bueno, cerró todas sus tiendas, la operativa se paralizó, y teníamos que ver cómo seguir funcionando de manera sostenible, sin impactar negativamente con las medidas, o tratar de impactar lo menos posible a los trabajadores, ¿no? Para eso utilizamos las herramientas que estuvieron disponibles, como licencias anticipadas, el seguro de paro parcial, utilizamos determinadas herramientas, o planificamos utilizar determinadas herramientas que pudieran sostener el trabajo en la mayoría de los casos. Hubo algunas situaciones, la población, digamos, más vulnerable de la compañía podía llegar a ser el personal de limpieza, de mantenimiento, que de repente no tenía acceso al seguro de desempleo. En ese caso se los mantuvo en la nómina hasta la apertura, para no generar un impacto tan negativo justamente en esa población de compañeros que estaban en la situación más complicada, porque no tenían en ese momento la posibilidad de acceder al seguro. Así que bueno,
En esta etapa fue todo pensar en la logística del personal, para ver de tener suficiente en las tiendas en el momento, en el lugar oportuno, manejando datos sumamente inciertos de cómo iba a ser el comportamiento de compra. Así que la verdad que tuvimos que pensar imaginarnos distintos escenarios en shopping y fuera de shopping, en cuanto a horas, de turnos, en cuanto a las horas de traslado del personal, porque hay muchos en localidades del interior, y ver cómo podían acceder al trabajo. Las frecuencias de ómnibus no son las mismas, no lo eran, y lo siguen siendo como un problema. Entonces, bueno, todo eso que tenía que ver con la logística del personal, lo planificamos y lo vemos. Así también como la posibilidad de un contagio dentro de una sucursal. Sobre todo lo que nos preocupaba es en el interior, porque en Montevideo uno puede tener distintos recursos de backup, pero en el interior hay algunas localidades que tienen solo un local, y teníamos que ver en esos casos cómo hacíamos para superar el ausentismo o la posibilidad de un cierre por aislamiento. Así que en la etapa de cierre, bueno, se caracterizó por ser de mucha comunicación y de tratar de planificar a pesar de la incertidumbre para darnos seguridad, y hubo un trabajo de equipo súper importante, sobre todo con el área gerencial. Se lograron cosas, o una integración que de repente antes no existía, y eso lo permitió esta etapa. En la etapa de reapertura ya estábamos como preparados para bueno, en cuanto nos dijeran ahora, ya teníamos esa planificación, y nos pusimos como aspectos claves a tener en cuenta el cuidado de las personas. El cuidado de las personas, la información y la corresponsabilidad, como los aspectos claves que destaco en esta etapa. Nos focalizamos mucho en la seguridad y la salud de los trabajadores, obviamente el de los clientes. Este es un negocio que por la naturaleza de sus características no es de autoservicio, sino que es de asesoramiento, de cercanía. Entonces teníamos que replantearnos cómo reinventamos esa forma de trabajar con el cliente, para poder tener garantías de minimizar riesgos de cualquier tipo de contagio. Entonces planificamos también, además, los reintegros, qué cantidad de personas para cuidar el aforo también, ¿no? Qué cantidad de personas podía haber en la sucursal, con qué tipo de turnos. Al inicio se utilizó el seguro de paro parcial, porque no teníamos mucha idea de esto, de cuánto público iba a permanecer en las tiendas, a ingresar, a querer comprar físicamente, ¿no? Entonces se planificaron los reintegros, considerando también la situación de salud de los colaboradores, ver si quiénes podían ingresar que no tuvieran una edad de riesgo en ninguna de las áreas, o que no tuvieran enfermedades preexistentes crónicas, o la situación propia de su entorno, ¿no? Los hijos, al estar al cuidado de personas mayores. Tuvimos en cuenta todas esas situaciones, estuvimos en comunicación permanente con ellos también para ver el estatus de cada uno, ¿no? Y bueno, se diseñaron protocolos bastante detallados, ajustados a las necesidades del negocio, de nuestro negocio. Tratamos de que los protocolos contuvieran mucha información, que fueran gráficos, que todos lo leyeran, que fueran adaptados justamente al negocio, a ver cómo hacíamos para que la gente se sintiera segura cuando se probara ropa, o fuera el probador, o cuando devolviera una prenda, en caso de devolverla. Tuvimos cuidado en detalles, y hacerlo viable de todas maneras, ¿no? Exigente pero viable. Y si bien después aparecieron los protocolos más oficiales, entendimos que teníamos que poner mucho foco a esto, a la información, y apelar al compromiso de cada uno en la organización, ¿no? Por esto de la corresponsabilidad, se tuvieron que adaptar a nuevas formas de trabajar, pero los procedimientos se tenían que sistematizar, se tenían que ir naturalizando y automatizando, ¿no? Porque también en esto del uso del tapabocas, el correcto uso, el permanecer con el tapabocas y la incomodidad de estar 8 o 4 horas en algunos casos, pero estar todo el tiempo utilizando las medidas de seguridad, también implicaba de que tomara cada uno conciencia sobre las consecuencias de
de no tomar las medidas necesarias. Y eso, bueno, tuvo que ver mucho el trabajo de los líderes, tuvo que ver mucho la comunicación con ellos, y nos apoyamos mucho en los encargados de sucursal, en los supervisores, como para generar ese compromiso. Dentro de las prácticas, más que tienen que ver con a nivel de la organización que se llevaron adelante en la reapertura, fue el plan de comunicación organizacional. Lo que nos planteamos fue que al momento de la reapertura, la organización, todos en las distintas áreas tenían que estar al tanto de la situación de la empresa, en qué estatus se encontraba financiero, por qué se tomaban las medidas que se habían decidido, que se habían pensado en esas instancias de trabajo de equipo, interdisciplinario, que no eran al azar, sino que eran pensadas y que se pensaban distintas alternativas. Y en ese plan de comunicación, bueno, nos planteamos el modo de llegar a todas las localidades, el modo de llegar a las distintas áreas, a través de formularios, documentos, uso de redes, algunas plataformas, incorporar tecnología para poder estar alineados toda la organización, ¿no? Y fomentar también el intercambio de información, de las vivencias de cada uno, porque en cada sector se vive de manera distinta, y el negocio en distintas localidades del interior es diferente. Nos pasó o nos pasa que de repente lo que pasó en Rivera también nos llevó como mucho más cuidado de ver cómo estaba ese equipo, qué era lo que necesitaba, y estar como mucho más pendiente y hacerle mucho más seguimiento, y eso va a seguir siendo así, ¿no? En este momento en 33 es justo un departamento donde no tenemos, pero bueno, pueden suceder algunos brotes y nos tiene bastante preocupados en algunos lugares qué puede pasar con el personal. Entonces que sientan que estamos presentes es muy importante. Las nuevas condiciones de trabajo cambiaron, eso requiere capacitación, trabajar con premisas nuevas, de minimizar riesgos todo el tiempo. El cliente tiene nuevas exigencias y demandas, como decía hace un ratito, y el personal también trabaja de manera más exigida, ¿no? Se modificó la nómina porque hay una parte, hoy en día son 30 personas, pero al principio era más reducida la nómina en sucursales, y se trabaja más exigido en todas las áreas por esa razón, los horarios son más reducidos, y la nómina es menor. Entonces, bueno, la presencia es virtual, se trabaja de otra manera, en tiendas los vendedores también ven afectados sus ingresos, o cabía esa posibilidad, si bien hoy en día estamos viendo que no es tan así, que se está vendiendo bien o mejor de lo que esperábamos. Sí que los objetivos al principio era imposible determinarlos porque no teníamos parámetros. A medida que se fue desarrollando la actividad ya pudimos poner objetivos de venta un poco más claros, pero la verdad que era totalmente incierto, y esa remuneración variable, bueno, también había que atenderla y también había que hablar de eso con los trabajadores y saber el sentir de ellos, y también las propuestas, ¿no? Es muy importante el apuntar a los líderes, que bueno, que fue otra de las prácticas, la implementación de una agenda de trabajo con los encargados, los supervisores, los responsables de área, para ir construyendo alineamientos de trabajo, hacer un seguimiento, y que puedan ayudarnos a darle un sentido a todo el esfuerzo que cada integrante hace en este momento para poder hacer sostenible a la organización. Nuestro propósito era no tomar medidas apresuradas, tratar de ir con cautela y paso a paso para que pudiera sostenerse la fuente de trabajo de todos. Y los pasos a dar, todavía hay gente en el seguro que hay que sostener, hay que escuchar, pero que es un momento difícil para todos, pero bueno, el trabajo del líder justamente como figura fundamental, buscamos trabajar con ellos para que ellos puedan dar sostén y motivar, sobre todo a personas que de repente no tienen el mismo nivel de resiliencia frente a la crisis,
Entonces es fundamental el trabajo con ellos. Sobre todo con la gran dispersión que tenemos, es fundamental trabajar con los supervisores que tienen a cargo distintos locales y con los encargados de cada local. Y para finalizar, bueno, esta situación fue muy movilizante para todos, desde no saber si íbamos a poder seguir con el negocio, cerrar tiendas, qué era lo que íbamos a hacer, generó toda esta crisis muchas oportunidades, ¿no? Que es lo que destaco, de que gracias a que sucedió y que hubo un parate total, se pudieron, bueno, generar muchos aprendizajes que van a quedar como algo estructural en la organización. Hay nuevos canales de comunicación, hay un mayor incentivo a la creatividad, ¿no? Y a la innovación, porque la idea es involucrarlos a todos, y bueno, y la implementación de tecnología, la gestión de manera remota es algo que también va a quedar como algo estructural, lo vamos a seguir desarrollando y cada vez mejor, ¿no? Pero fundamentalmente la crisis lo que expuso fue fortalezas y debilidades de la organización, es como que se vieron mucho más claras, y eso dio como la punta, la palanca como para trabajar la necesidad, ¿no? Con el sentido de urgencia necesario para repensar el negocio, repensar su propósito, tener metas a mediano y largo plazo que indudablemente van a ser distintas, focalizarnos en los valores, y bueno, repensar todo eso que en realidad en otro momento no hubiera sucedido, y que por lo menos en el área de recursos humanos, es fundamental basarse en eso para generar muchas mejores prácticas, y eso lo entiendo como una oportunidad que se dio el negocio a partir de esta situación puntual. Así que fue algo, viene siendo algo positivo esa parte, ¿no? Poder repensarse. Sobre todo en mi caso, por lo pronto, que en realidad hace muy poco que estoy en la organización, relativamente poco, y también nos estamos conociendo, los gerentes tienen muchos años en este negocio, en esta organización, es una organización que tiene, la gente que trabaja en su oficina central tiene muchos años, y entonces la cultura está súper instalada, trabajar eso, en esta situación es como, bueno, ideal, ¿no? Porque está todo el mundo abierto a ver cómo podemos hacer juntos, ¿no? Y eso es como lo más rescatable en este momento. Bueno, hasta ahí viene siendo la experiencia, y bueno, como dijeron mis compañeras, cualquier consulta que quieran hacer, adelante.